Listo. Entonces vamos a comenzar. Y tutoría número 6. Vamos a ver la unidad 3, cambio y desarrollo organizacional. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Todo está resumido en este mapa, conceptual, ¿sí? Donde nos quiere decir el cambio y el desarrollo organizacional, cuáles son los principales motivos del por qué sucede un cambio o desarrollo organizacional y como administradores de negocios internacionales, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Listo? Primero, tenemos que ver el concepto de la cultura organizacional, ¿sí? ¿De qué es la cultura organizacional en una empresa? ¿Sí? Son las normas que los gerentes, jefes o los administradores, como decir ustedes, ¿sí? Cuando sean dueños de la empresa, cuando estén en un cargo directivo, ustedes imponen para que las personas desarrollen sus habilidades, ¿sí? Y como decir, cuando digo imponen, puede ser que ustedes, nos aparece aquí como uno de creencias, ¿sí? Entonces ustedes dicen, es libre, ¿sí? Mi empresa es libre de cualquier tipo de creencia religiosa, entonces es el cómo ustedes las normas imponen para que sus trabajadores se sientan mucho mejor realizando, ¿listo? Cuando hablamos de normas, hablamos de que esas normas den lo mejor para nuestros trabajadores y que de esa manera ellos puedan desempeñar el mejor trabajo posible. ¿Listo? Entonces, la cultura organizacional, las normas que impone el dueño de la empresa o el administrador. ¿Sí? Ahora seguimos con el otro tema que se lo estoy explicando rápidamente porque lo vamos a ver más abajo. Vamos a ver el clima organizacional que ya nos dice qué es esa cultura organizacional, cómo se está viviendo, perdón, ¿sí? Que cómo lo están asumiendo los trabajadores, que si lo están asumiendo bien, que si les gusta, que si no les gusta, en fin, para que ellos en sus relaciones humanas, ¿se acuerdan que lo vimos, la tercera teoría administrativa, relaciones humanas, para que ellos se sientan muy bien y sean más productivos? Bueno, de eso depende, entonces, que se genere un cambio y desarrollo organizacional o que el cambio y desarrollo organizacional se apruebe. Depende de las personas y del grupo de personas con el que trabajamos. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Factores internos de la empresa, que son las debilidades o las fortalezas, en qué es fuerte la empresa o en qué es débil, que son estos factores principalmente que están aquí. ¿Listo? Adicionalmente, entonces, a los factores internos, tenemos que mirar unos factores externos, que son ¿qué? Las oportunidades o las fortalezas. ¿Listo? Oportunidades que podemos llegar a hacer porque son externas y fortalezas, cómo podemos aprovechar una situación. ¿Listo? O cómo esa situación nos puede llegar a afectar. Entonces, estos factores internos son elementos que nosotros sí podemos modificar, que nosotros sí los podemos afectar y pues lo que se busca es que nos generen rentabilidad principalmente. ¿Listo? Y estos de acá son elementos, los factores externos son elementos que yo no puedo controlar, por eso son externos a mi empresa, ¿sí? Pero que me van a afectar a mí y yo tendré que saber sacarle provecho. Entonces lo vamos a ver detenidamente aquí. Aquí están explicados todos los conceptos que les acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces comenzamos con el tema número 1, el comportamiento organizacional. Nos dice, y es un campo de estudio que investiga el efecto de los individuos, grupos y estructura que tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir el comportamiento organizacional? Su nombre lo expresa diciendo que es el cómo las empresas están trabajando, ¿sí? Cómo las empresas están teniendo su estructura, pero cómo se están desarrollando dentro de ella, ¿sí? Cómo los trabajadores se están llevando dentro de ella. Y ahí nos viene a este concepto, que es el concepto de ambiente organizacional. Nos dice, es la compleja red de fuerzas cambiantes que afectan la manera en que ésta opera, en que ésta trabaja. El ambiente es una contingencia importante para la cual la organización debe planear y a la que debe adaptarse. Además, es una fuente de incertidumbre que se debe intentar controlar.
Entonces ahí está pegado de los dos temas que vamos a ver ahorita, cultura y clima organizacional, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué era la cultura organizacional? Son las normas que uno impone. Entonces aquí vemos el concepto que dice, es el conjunto de principios, valores, creencias y costumbres y hábitos establecidos en la organización, ¿sí? Que determinan el comportamiento y el actuar de personas de manera personal, grupal y en una organización, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que nosotros, por ejemplo, en la empresa X que tenemos nosotros, decimos, en mi empresa se aceptan todas las religiones, pero en mi empresa se debe llegar a las 8 de la mañana, ¿sí? En mi empresa se puede, por ejemplo, pongo unas normas que, obviamente, cuando hablamos de cultura organizacional, son de cómo se están relacionando las personas, ¿listo? Porque de ello depende el cambio. Como si ponemos otra norma que puede ser en la tarde, se puede ir a la cafetería y prepararse un café, pero de 4 a 4 y media, ¿sí? Entonces es una norma que uno está imponiendo en el cómo se deben relacionar las personas, ¿sí? ¿Qué otra norma que yo pongo? Otro hábito que yo establezco, que digo, en mi empresa se tiene que ir siempre con presentación formal. Es una norma, ¿sí? Que por ejemplo yo digo, nos dice principios o valores. En mi empresa debe primar la excelente atención al servicio. Todos tienen que tener eso. Es una norma del cómo las personas se están relacionando, ¿sí? Que el gerente, el dueño, el administrador de la empresa va a decir, así se debe empezar a manejar entre trabajadores y con los clientes. Estas son las normas que yo impongo, ¿sí? Cultura organizacional. ¿Listo? ¿Y qué viene siendo el clima organizacional? Clima organizacional viene siendo el cómo los trabajadores están viviendo, ¿sí? Están viviendo esas normas que yo impongo en la cultura organizacional. ¿Listo? Cultura, las normas y clima es el ambiente de cómo las personas lo están aceptando o no lo están aceptando, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, esa norma que pusimos, que les puse de ejemplo, que se puede tomar café en la tarde de 4 a 4 y media, ¿sí? Pero las personas de pronto no les da hambre a esa hora, sino que les da hambre de pronto, quieren tomar su café por ahí a las 5 a 5 y media, ¿sí? Entonces miren que la cultura organizacional está haciendo que las personas no se sientan tan felices, ¿sí? Y eso se está viendo reflejado en el clima organizacional. Entonces, por eso es tan importante tratar las normas de la cultura organizacional, ¿sí? Para que el clima de la empresa, el clima organizacional, sea el más apropiado para que mis trabajadores, ¿sí? Traten muy bien a los clientes, se sientan muy bien, se traten bien entre ellos, y al tratarme bien a los clientes, pues se propone una mayor efectividad en cuanto pues a ventas, incremento de las utilidades de la empresa, ¿cierto? Porque los van a atender bien. Entonces yo tengo que poner la relación que uno tiene que establecer, las normas que uno tiene que poner, tienen que ser de acuerdo a que lo favorezca al trabajador, ¿sí? Que lo favorezca al trabajador en el punto de que se siente bien, ¿sí? Esto es de que la persona se sienta bien, me atienda bien como si eran las personas. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna participación con estos dos temas de cultura y clima organizacional? ¿O nos queda claro qué significa la cultura y el clima organizacional? ¿Qué dicen? ¿Y quién me puede dar un ejemplo de una norma de cultura organizacional en su empresa? ¿Cuál puede ser una norma? Y cómo se está viviendo. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué dicen? Un ejemplo, por favor, ahí. Buenas noches, profe. Buenas noches, Sandrita. Sí, cuéntenos. Profe, pues yo creo que una norma casi en todas las organizaciones es el horario de ingreso. Se Ya, esa establece puede ser. se establece un horario en algunos casos o en algunas empresas, horarios rotativos, diferentes horas de entrada, pero cumpliendo las 8 horas. Entonces yo creo que desde que le respeten a uno las 8 horas, todos estamos pues felices. Listo, perfecto. Esa es una norma. Muy bien, Sandra. ¿Quién más? ¿Cuál puede ser una norma que imponen las empresas?
y que les gusta o no les gusta. Ya vemos el horario que lo hacen como si en jornadas continuas o jornadas extensivas o en 4 y 4 horas, en fin, pero que desde que nos dice, como decir Sandra, que ella desde que estén las 8 horas diarias, está bien, ¿listo? Entonces, la cultura es la norma y el clima dice que lo aceptan y que está bien para ellos. ¿Cuál más puede ser un ejemplo? ¿Quién más para continuar con el siguiente tema? Profe, buenas noches. Profe, otra Buenas norma noches. es el uso del celular, ¿no? Que pues daría una mala imagen que uno se chate y no atienda al cliente como tiene que ser. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Cultura organizacional que se prohíbe en horas laborales el uso del celular para que, para que se atienda mejor o el cliente vea mayor disponibilidad de los trabajadores. Perfecto, ¿sí? Entonces los clientes, en el clima organizacional, yo lo veo así, los trabajadores pues lo veríamos como positivo porque pues nos sirve, ¿cierto? Vamos a tener más clientes, todo lo demás. Entonces, y es más cómodo como decir, para uno, porque va a vender más, de pronto los vendedores pues les pagan por comisiones, ¿cierto? Puede ser. Entonces, es una norma que está bien. ¿Listo? Muy bien por los ejemplos, gracias. Entonces, bueno, entonces según Jones, en el 2008, la cultura organizacional es el conjunto de valores, normas compartidos que controlan las interacciones entre los integrantes de la organización y con los proveedores, clientes y otras personas externas a la misma, que incluye valores, creencias, comportamientos, ¿sí? Es la manera de cómo las empresas realizan sus actividades y debe ser una fortaleza para que a través de ellas se generen y se puedan aplicar todas las estrategias de la misma. ¿Listo? Bueno, aquí nos da ejemplos, ¿sí? De qué es lo principal que uno debe tener en cuenta. Y vamos a ver dos puntos muy importantes en esto. ¿Listo? Primero, eh, a la hora de establecer unas normas en la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Para que éstas se vean reflejadas positivamente en en el clima organizacional, tenemos que hacer que esas normas sean éticas, ¿sí? Que sean éticas quiere decir que estén pegadas. ¿Qué quiere decir ético? Que las personas lo acepten como que está bien. ¿Listo? Que las personas respeten, como decir, esas normas que la gente acepta de lo que está bien, ¿sí? De lo que realmente está bien. Eso quiere decir ético. Moral quiere decir lo que yo veo que está bien. Ético, lo que la sociedad entiende como que está bien. ¿Listo? Entonces les pongo como decir un ejemplo, ¿sí? Decimos en cultura organizacional, tenemos por ejemplo una empresa que tiene 2 turnos, ¿sí? De producción. Entonces yo les hago un ejemplo, ¿sí? Para que la norma sea ética y sea ética también es reflejo como puede ser en este caso de equidad. Que tenemos 2 turnos de trabajadores, ya unos los tenemos trabajando hasta las 4 de la tarde y los otros los tenemos trabajando desde las 4 hasta las 10 de la noche, ¿sí? ¿Qué sería lo ético? Me parece como decir ético, que se hagan intercambios, ¿no? Que una semana unos sean los que trabajen en el día y en la otra semana esos pasan a trabajar a la noche, ¿sí? Que se haga como una rotación. Entonces sería ético para que sería equitativo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué tienen que ser éticos? Pues fuera de lo obvio, de lo que de que tiene que ser ético, pues las personas van a ver igualdad y van a ver que la empresa sí se preocupa por ellos y por tal motivo se va a ver reflejado muy bien en el clima organizacional de la empresa. ¿Listo? Lo que le va a generar valor, que es el siguiente punto que está aquí. ¿Qué quiere decir valor? Valor es muy diferente de precio, ¿listo? Valor quiere decir que usted le da un valor, puede ser emocional, ¿sí? Puede ser sentimental a algo, ¿listo? Entonces, los trabajadores, cuando las normas de cultura organizacional son buenas, los hace sentir bien a los trabajadores, como decir, cuando ustedes se sienten bien trabajando en su empresa, ustedes van a tener un valor y van a tener un cariño hacia la empresa, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? Que uno trabaje mejor. Entonces, las normas de cultura organizacional afectan en que uno como trabajador se sienta bien en la empresa o que los trabajadores de uno se sientan bien en la empresa
y hagan las actividades de la mejor manera, con mejor compromiso. ¿Listo? Ahí están todas las definiciones de ética hasta acá abajo. Y nos habla también de personalidad, bueno, que cada persona pues se pueda desarrollar, se sienta bien, está pegado, como decir, al tema de que sienta apoyo, que sienta que puede crecer en la empresa, que no es simplemente un trabajador, sino que es parte de la misma. ¿Listo? Que es parte de la misma, pues en el hecho de lo que tiene que ver con personalidad. Bueno, después de entender, ¿sí? En esta primera parte lo que tenemos que entender es que lo más importante, como ustedes eh, administradores, es que van a tener que imponer unas normas de cómo las personas se deben relacionar, qué deben tener en cuenta, ¿sí? Que esas normas sean justas, sean válidas, sean equitativas para todo el mundo, ¿sí? Que sean equitativas para los trabajadores, que se sientan bien los trabajadores, porque de esa manera los trabajadores pues van a ser más productivos. Les pongo un ejemplo, como decir, tenemos la imposición de que el horario de trabajo es a las 7 de la mañana, ¿sí? Comienzan a trabajar a las 7 de la mañana, tienen que estar en la empresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si las actividades, como decir, a los vendedores los citan a las 7 de la mañana, pero puede que solamente sean para atender clientes, pero los clientes llegan a las 11? Entonces, ¿qué se va a sentir el vendedor? Pues se va a sentir como que no sabe qué hacer, ¿cierto? Porque de 7 hasta las 11 pues casi no hay flujo. Entonces es una norma que le está haciendo sentirse mal al trabajador. Y por ende, pues no, su actividad no la va a realizar de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que se establezcan muy bien las normas de cultura organizacional para que el clima sea el perfecto, sea el mejor, la empresa sea lo más productiva posible. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con ese tema o nos queda claro y podemos avanzar al siguiente? ¿Qué dicen, señoritas y señor? ¿Continuamos? Bueno, yo creo que continuamos, Profe, entonces si no claro. hay alguna pregunta. Listo, muchas gracias. Bueno, el siguiente punto es un tipo de indicador, ¿sí? Que se llama el indicador de tipos Myers-Briggs, ¿sí? Creo que se pronuncia así, bueno, perdón. En el cual esta es una de las cuantas herramientas que existen para determinar el comportamiento de una persona a la hora de realizar sus actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? En este tipo de examen, ¿sí? De evaluación, se identifica si la persona es extrovertida o introvertida, ¿sí? Si es sensible o intuitiva, si es pensador o sentimental, si es enjuiciador o perceptivo, en fin, ¿listo? ¿Con el fin de qué? ¿Sí? De que yo en los cargos que yo tengo en mi empresa, ¿sí? Que ustedes tengan en su empresa, esos cargos deben tener un comportamiento personal de cada trabajador para que sea lo más efectivo posible en su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, como decir en las empresas, como decir los bancos, tienen unos cobradores, ¿cierto? Los cobradores, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué cualidades debe tener un cobrador? ¿Sí? Una persona que hace los cobros de, como decir, en una entidad financiera. ¿Qué características debe tener? Características personales, de su personalidad. ¿Qué opinan? Dentro de las que están aquí, o de otras características. ¿Qué opinan? El perfil de un cobrador. ¿Qué características debe tener? Profe, yo pienso que una persona cuando es cobradora debe ser primero muy amable, eh, ¿Ya? muy, muy social, y ser a la vez como, como decía acá, o sea, identificar a la persona como este que dice acá, perspectivo, como identificar a la persona y ponerse en el lugar de él, indagarlo, indagarle cuál es la situación, si está en mora o eso, y darle como algún tipo de solución.
Listo, perfecto, sí. Ese es como uno de los perfiles, ¿sí? Que alguien puede decir tiene que ser estricto, tiene que ser serio, en fin, ¿listo? Pero pueden ser, pero esas son como la percepción que uno puede tener en su, en su cargo, ¿cierto? Por ejemplo, otras condiciones. ¿Qué condiciones debe tener un vendedor? ¿Qué características de su personalidad debe tener un vendedor dentro de las que están ahí o más? ¿Qué me dicen? Un vendedor, ¿qué características debe tener? ¿Qué dicen? ¿Por qué se caracteriza un vendedor? ¿Qué comportamiento debe tener alguien para que pueda desempeñar muy bien el cargo de vendedor? ¿Qué características debe tener? ¿Qué dicen? Está mi celular. No sé los compañeros qué dirán, pero yo pienso que debe ser una persona carismática, muy expresiva. Muy bien, sí, muy expresiva, muy bien. Tiene que ser carismática, tiene que ser muy buena gente, ¿cierto? Tiene que ser muy claro en lo que diga, ¿cierto? Tiene que ser muy perceptivo, como decir, hablando los términos que están aquí, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirven, como decir, este tipo de indicador? ¿Sí? O cuáles son los que aplican las empresas, ¿sí? Que aplican el Guartec, que de pronto lo ha hecho alguien, ¿sí? El 16P, aplican pruebas de personalidad para definir si el cargo que va a ocupar la persona, ¿sí? Y la persona cumple con las condiciones de personalidad de ese cargo. Porque la persona puede ser muy buena y tiene todas las habilidades académicas y de experiencia, pero para un cargo cualquiera, se supone que la persona debe ser muy estricta, ¿sí? Y pasa que para ese cargo la persona es demasiado flexible. Entonces la persona no clasifica para ese cargo. ¿Y qué va a pasar? Que el desarrollo organizacional de mi empresa no va a ser el más óptimo, porque la persona puede que tenga todas las habilidades, pero su comportamiento para X cargo, por X motivo, tiene que ser estricto, ¿sí? Y, y entonces la persona es muy flexible, la persona no clasifica, ¿sí? Entonces yo creo que muchos o la mayoría cuando presentan que han presentado de pronto una entrevista de trabajo, en algunas empresas, yo diría que la mayoría aplican estos test para determinar el comportamiento de la persona, que es muy, muy, muy importante, ¿listo? A la hora de hacer el proceso de contratación. Entonces, pues aquí hay, y nos expone, como decir, las características, los beneficios de, de este tipo de indicador, ¿sí? Del por qué se deben analizar, pero es muy general, solamente ocupa como 5, 10 elementos, ¿sí? Donde analiza, como decir, adicionalmente los que vimos arriba, que la persona sea realista, investigador, sociable, convencional, emprendedor, artista, pero hay pruebas que complementan y son diferentes, ¿sí? Que le sirven para la empresa y uno ya pues las va a aplicar. Y esto generalmente lo aplica uno pues con ayuda de un psicólogo, ¿sí? Porque debe ser así, ¿sí? Se debe analizar el comportamiento de la. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que debemos aprender aquí? Que hay pruebas, ¿sí? Que hay comportamiento especial para que sea lo más productiva posible. ¿Listo? Para que la persona sea lo más productiva posible, me sirve terminar. ¿Listo? Entonces, bueno, avanzando a esa siguiente parte, vamos a ver algo muy importante, ¿sí? Que, que puede ser algo que está relacionado con el grupo formal o no formal, que lo hablábamos del grupo formal y el grupo informal, ¿sí? Que organización formal, organización informal.
Formal era quién es el jefe y quiénes son los subordinados, cuál es el nivel de autoridad y el nivel de responsabilidad, ¿cierto? Y el grupo no formal decíamos que dentro de ese grupo formal se pueden generar amigos, ¿listo? Y la empresa debe brindar ese espacio para que el desarrollo de su empresa sea el mejor, porque las personas necesitan cumplir siempre los 5 niveles de satisfacción de las personas. Recuerdan que hablábamos de la teoría de Maslow, que hablábamos de las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenecer a un grupo, necesidades de ser reconocido en ese grupo y las necesidades de formarse y autorrealizarse, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante mirar el perfil de la persona, su personalidad, para ver si cabe o no cabe dentro del cargo que necesita la empresa. ¿Listo? O si la persona ya está contratada, pues le haré unas capacitaciones en el caso de necesitarlo así. Pero estos test se deben hacer en todas las empresas. ¿Listo? Estos tipos de test. Que puede ser este indicador Myers, puede ser con un DOFA que se puede realizar con el test Warteg, con el 16P, que son los más conocidos, ¿listo? Con pruebas como de pronto algunos les han hecho la prueba de haga un dibujo y escriba una historia, ¿sí? Por lo general las personas que hacen, escriben la historia de ellos, la historia de la vida de ellos. Entonces eso es como unos indicadores psicológicos más o menos que uno utiliza cuando entrevista a las personas. ¿Listo? Es muy, muy importante determinar el comportamiento de la persona para ver si va a ser productiva en ese cargo o no. Se me ha ido la cámara. Listo. Bueno, entonces, para pasar al siguiente tema, tenemos que hablar, aquí nos habla de estrategias y diseño organizacional. ¿Listo? Entonces, entendamos el principio de la unidad, recordando pues el principio de la unidad que era el desarrollo organizacional, cómo las personas empiezan a generar desarrollo, cambio dentro de los mismos, ¿sí? El desarrollo significa cambio, significa saberse adaptar. Cuando una persona no se sabe adaptar a lo que quiere la empresa, ¿qué va a pasar? La empresa pues lo va a cambiar a una persona que sí se supo adaptar. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante entender esa primera base de qué es saberse adaptar. Y ahí hablamos, antes de ese tema de adaptamiento, ¿sí? Hablamos del cambio. Por eso primero les hablé de saberse adaptar y después del cambio. ¿Listo? Primero va el cambio, porque siempre, siempre va a haber cambio en las empresas. Recuerdan que mirábamos el tema de la teoría de la contingencia y la teoría del cambio estratégico, donde que era lo que decían, que siempre va a haber un cambio. Y la teoría del cambio estratégico, que yo tengo que ser el primero en adaptarme a ese cambio. ¿Qué pasa si mi empresa no fue la primera en adaptarse a ese cambio, a esa situación? Mi empresa va a caer, va a caer. Porque hubo otras empresas que sí se adaptaron a ese cambio y esas empresas pues estarán teniendo ventas o estarán logrando su función. ¿Listo? Estarán logrando su objetivo empresarial. Entonces, lo primero es saber que siempre va a haber cambio. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta para realizar un cambio? Tengo que hacer un diagnóstico que lo puedo hacer con el DOFA, que ustedes ya han visto cómo se realiza un DOFA. ¿Sí saben realizar una matriz DOFA? Si han hecho matriz DOFA en otra materia o conmigo. Sino para explicar, mandarles una explicación de lo mismo. En el primer semestre con el profe vimos una parte. Ah, ya, listo, ok. Bueno, entonces, bueno, ya lo veremos en siguientes materias puntualmente, pero recordamos, ¿sí? Para hacer ejercicios, la matriz DOFA nos permite identificar según sus siglas, ¿sí?
lo que viene siendo habilidades, ¿sí? Oportunidades, fortalezas y amenazas de una empresa. Que si nos devolvemos al inicio de la tutoría, recuerdan que en la parte izquierda hablaba de cultura y clima. Y en la parte derecha hablaba de factores internos y factores externos. Internos, hablamos de las debilidades y las fortalezas. Y de los factores externos, las oportunidades y amenazas que puede llegar a tener la empresa. Cuando yo identifico en qué es débil, en qué es fuerte, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas de mi empresa, hago un diagnóstico, ¿sí? Para poder determinar qué actividades yo debo realizar. ¿Listo? Seguro lo vamos a ver. O también está la de la matriz para hacer el diagnóstico, que es la PONDI, donde se identifican los problemas, las oportunidades, las necesidades, los deseos, ideas y sueños, ¿sí? De trabajadores, de clientes, para lograr satisfacerlos, también realizar actividades. Bueno, pero entonces, primero realizo un diagnóstico y miro qué es lo que debo cambiar. Y a la hora de realizar las actividades para que mi empresa logre salir a flote, para que mi empresa sea lo más competitiva posible, logre el objetivo que yo quiero, esas actividades que yo propongo deben estar basadas en estas estrategias competitivas de Porter, ¿sí? Que nos dice cuáles son. Michael Porter, él es el creador de lo que se llama la competitividad, ¿sí? Y él nos dice que en toda empresa debe generar estrategias basadas en estos tres puntos que están aquí. El mapa conceptual no está tan claro, ¿sí? Pero las tres estrategias competitivas de él son esas. ¿Cuáles son? ¿Sí? Que se las explico ahí detenidamente. Primero, liderazgo en bajo costo. Tengo que buscar la manera de cómo yo puedo minimizar la mayor cantidad posible, ¿sí? Del gasto o del costo operativo de mi empresa, ¿sí? ¿Cómo yo puedo hacer la máxima reducción de costos, ¿sí? ¿Cómo yo hago eso? Teniendo la mayor tecnología, ¿sí? Teniendo proveedores de gran calidad, ¿listo? Teniendo procesos muy claros y bien establecidos, ahí reduzco costos, ¿sí? Cuando yo tengo procesos claramente establecidos, ¿sí? Yo estoy reduciendo costos, ¿sí? Principalmente pues en una empresa de producción, pues ya serían como decir, los ejemplos, ¿listo? En una empresa de servicios, ¿cómo puede ser? Tener claros los procesos, ¿listo? Aplican las dos cosas, pero el ejemplo claro, como decir en servicios, sería tener muy detalladamente cómo se hacen los procesos para que se eviten lo que se llama reprocesos, que se va de una oficina y se devuelve a la otra oficina y se devuelve y se va a otra oficina y en fin, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que tener muy claros los procesos para que se gaste el menor tiempo posible y la menor cantidad de dinero posible. Entonces, mis estrategias deben estar dirigidas a bajar los costos. Eso es la primera estrategia de Porter a la hora de hablar de competitividad, ¿sí? Que yo les ponía, por ejemplo, si mi empresa veo que necesito comprar una máquina nueva porque la anterior me está trabajando bien, pero no me cumple con el nivel de producción. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como empresario? Vender esa maquinaria y comprar una nueva. Así le cueste más, pero le va a ayudar a generar la productividad, le va a generar a bajar costos, puede que le consuma menos electricidad, menos servicios públicos, le produzca más en menor tiempo, en fin. Entonces, esa es una estrategia que sirve para aumentar la competitividad y a mediano o largo plazo, pues me va a indicar el bajo de costos. ¿Qué otra estrategia debe realizar uno a la hora de volverse competitivo para que los trabajadores también sean competitivos? Explicar claramente por qué mi empresa es mejor que la otra empresa, ¿sí? No estamos hablando de qué tiene malo la otra empresa, porque eso está mal, eso se llama competencia desleal. Estoy hablando qué tiene mi empresa que es mejor que cualquier otra empresa, ¿sí? ¿Qué decimos, por ejemplo, tengo una empresa de ropa, ¿sí? Y mi ropa la ropa que yo traigo es toda de producción nacional, es una diferenciación, ¿sí? Yo estoy apoyando
el mercado nacional. Y le pongo una etiqueta a los productos. Producto hecho 100% con manos de artesanos nariñenses o de artesanos colombianos, puede ser, ¿sí? O de trabajadores colombianos, como yo le ponga, pero me estoy diferenciando de la competencia, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo escojo un producto, ¿sí? Yo en qué me fijo y vale lo mismo, me fijo en los detalles, ¿sí? En lo que me sirva más a mí. Les pongo como decir un ejemplo. Ustedes quieren comprar un par de zapatos, ¿sí? Y encontraron dos pares de zapatos diferentes. Ustedes quieren unos zapatos deportivos, ¿sí? Y los dos pares de zapatos que ustedes encontraron, el uno es de marca Adidas y el otro es de una marca cualquiera, que no la reconocían y nunca la habían visto, ¿sí? Yo creo que claramente vamos a escoger si tiene el mismo precio y los zapatos son muy similares, me gustan los dos, pues vamos a escoger el zapato de Adidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tiene una diferenciación, tiene una marca, es como más reconocido, sabemos que se especializan en zapatos deportivos, ¿listo? Entonces, tengo que identificar en qué es mejor mi empresa, para eso mostrárselo al cliente y que el cliente tome la decisión. No por el precio del producto, sino porque el producto le satisface la necesidad al cliente. ¿Listo? Diferenciación. Y el siguiente punto que tiene que ver pegado con la diferenciación quiere decir el enfoque. ¿Qué quiere decir enfoque? Que mi empresa le esté vendiendo los productos a las personas correctas, ¿sí? Porque ¿qué pasa si mi empresa le está vendiendo los productos a alguien que no le satisface, el, no le satisface la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Me, ustedes fueron a un supermercado, ¿sí? Y alguien que estaba atendiendo ahí les vendió, por ejemplo, los logró convencer y les insistió tanto que les vendió, por decir, kumis. Supongamos que a ustedes no les gusta el kumis, ¿sí? ¿Qué van a decir? No, que una vez cogieron y me estafaron, que una vez de la marca tal llegaron y me metieron el kumis y me lo vendieron, en fin. ¿Por qué? Porque no les gusta el producto, porque no les gustó ese producto, ¿cierto? Entonces la empresa tiene que estar enfocada en específicamente el grupo de vendedores. Porque ¿qué pasa si ese vendedor del kumis, ¿sí? Llega e identifica personas que sí les gusta el kumis, ¿sí? Y les dice, mire, le doy una prueba gratis, mire, el producto está económico, en fin, ni sé qué, o no el producto es económico, sino que el producto es de muy buena calidad, el producto ni sé qué, y lo convenció. Y a usted le gusta, y caso diferente, ¿sí? A esa otra persona sí le gusta el kumis, lo va a recomendar. Simple. Entonces la empresa tiene que tener un claro enfoque de a quién va a llegar, ¿sí? Para que ese mismo mercado lo recomiende la empresa. Pero si yo le vendo el producto a alguien que no le satisface la necesidad, simplemente me va a hacer mala propaganda, ¿sí? Y hay empresas que se enfocan, que tienen mal enfocado ello, y por eso muchas empresas quiebran, porque no le saben llegar al cliente correcto, ¿sí? El producto o servicio que usted venda no quiere decir que sea malo, ¿sí? Porque no tuvo ventas, sino que simplemente no se le llegó a las personas correctas. Simple. Porque hay empresas que se dedican, por decir en China, se dedican solamente a vender audífonos, solamente a vender micrófonos y se dedican solamente a ello, pero tienen sus clientes ya establecidos, saben quiénes son los que le compran y les ofrecen los productos, en fin, envían el catálogo, todo lo demás, pero se dedican a vender solamente un producto y sí, y les va bien. Entonces, ¿pero por qué fue? Porque tuvieron un enfoque de saber definir cuáles son las características de su cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar ahí? Hacer una buena segmentación de mercado. Cuando se hace una buena segmentación de mercado, que es que definir edad, sexo, actividades, si estudia, trabaja, niveles de ingreso, gustos, culturas, bueno, todas las características de un cliente. Y encontramos ese cliente es muy probable que nos compre el producto. ¿Listo? Por eso es tan importante realizar estrategias de definir claramente quién es el enfoque de la empresa, a quién se lo estoy vendiendo, ¿sí?
Entonces recordamos las estrategias de Porter. ¿Cómo yo me vuelvo más productivo bajo los precios de costos? ¿Sí? Bajo los costos y los gastos, ¿en qué manera? Sin reducir la calidad, ¿sí? No se debe reducir la calidad. ¿Cómo yo vuelvo mi empresa? No, perdón, ¿cuáles son los diferenciadores que hacen que mi producto satisfaga unas necesidades específicas de las personas? ¿Listo? ¿Cómo hago yo que mi producto satisfaga unas necesidades específicas de las personas? Y por último, está el enfoque. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Venderle el producto a la persona correcta. Porque si yo se lo vendo el producto y lo convencí a una persona incorrecta, que no le va a satisfacer una necesidad, la persona tenga la seguridad que le va a hacer mala propaganda del producto. ¿Listo? Yo creo que más de uno se debe estar imaginando un ejemplo y lo entienden claramente, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión que quisieran hacer con este tema de las estrategias de Porter? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Qué dicen? Necesito que me hablen los demás, porque solamente me está hablando Sandra y Marvi, lo están haciendo muy bien, pero los demás quiero escucharlos. ¿Está bien? ¿Estamos avanzando rápido? ¿Estamos bien? ¿Qué dicen? Viviana, Claudia, Gabriel, Omaira, Claudia Toro y Claudia Bastidas, ¿qué dicen? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo, Gabriel, gracias. Los demás, Claudia, ¿qué dicen? ¿Alguna pregunta? ¿O queda todo claro? No, sí, profe, está claro. Listo, bueno, avancemos entonces, ¿no? Ahí ya Omaire también, muchas gracias. Bueno, lo último que vamos a hablar del desarrollo organizacional, sí, perdón, lo último no, de este tema, y avanzamos con otro que es muy, muy interesante. Tipología y estrategias de Miles y Snow. Bueno, ellos proponen que una empresa puede tener estos 4 comportamientos, ¿sí? Primero, una empresa puede tener un comportamiento de prospectiva, puede tener un comportamiento de defensiva, puede tener un comportamiento analítico o puede tener un comportamiento reactivo. Cuando hablamos de prospectiva, estamos hablando de que queremos fijar una meta y en base a esa meta tenemos que decir qué voy a tener que analizar para cumplir esa meta. Les pregunto yo a ustedes, por ejemplo, cuando pueden salir, como decir, en esta situación, para explicarles el concepto de prospectiva, cuando ustedes pueden salir de su casa a hacer el mercado, o la persona que salga en su casa a hacer el mercado, ¿qué tiene que tener en cuenta para poder salir? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Profe, pues en este momento de la pandemia tenemos que tener en cuenta salir con tapabocas, Sí. cuando ¿Qué más? pues usar guantes en lo posible, estarnos lavando las manos cuando regresemos. Muy bien, perfecto. Y tratar de no tocar las cosas en el supermercado, tratar de no tocar las Muy cosas, bien, tratar menos no posible tocar tener cosas. contacto. Ajá. Sí, muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Quién me iba a decir algo más? Buenas noches, profe. Yo, Viviana. Pues uno lo que debe tener en cuenta, uno primero es utilizar todos los elementos de protección, mantener los 2 metros de distancia, a utilizar la ropa que usted vaya a salir de calle, pues llegar y de inmediato echarla a la lavadora, tener el cuidado, no saludar a nuestros familiares apenas lleguemos de realizar las compras. Hay que tener en cuenta que
que lo que está pasando es súper complicado y a veces uno se fresquea hasta que no le pasa, entonces no tiene en cuenta y no es consciente de lo que está pasando. Entonces sí hay que tener en cuenta la distancia, utilizar los elementos de protección, el tapabocas no en el cuello, sino de verdad bien puesto, todas esas cosas. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Entonces, ahí voy a explicarles el concepto de prospectiva. Ustedes, ¿cuál es la meta? Salir a hacer el mercado. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Les faltó mirar que estoy en el día de pico y cédula, ¿cierto? Utilizar los guantes, utilizar el tapabocas, tener los elementos que nos dijo Claudia muy bien, los comportamientos en el supermercado, que cuando llego a la casa tengo que guardar la ropa en una bolsa, llevarla a la lavadora, lavarlo con jabón, en fin, pero todos esos elementos que estamos mencionando me van a servir a mí para lograr cumplir esa meta perdón, para lograr cumplir esa meta que es poder hacer el mercado. Lo mismo lo vamos a hacer en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? Que tenemos, por ejemplo, en la empresa se están vendiendo 50 unidades de producto, de cualquier producto, estamos vendiendo 50 unidades mensuales y tenemos 2 trabajadores, ¿sí? Tenemos una página una página de publicidad en Facebook, pero la empresa se puso una meta que es lograr 100 unidades mensuales. ¿Qué actividades tiene que realizar la empresa para lograr esa meta? ¿Qué dicen ustedes con esos datos que yo les doy o qué se imaginan ustedes que debe realizar la empresa para lograr duplicar las ventas? ¿Qué dicen? Profe, ¿me puede repetir qué es los datos? La Es que no, pregunta, me cortó así. verán, nosotros supongamos que tenemos una empresa que estamos vendiendo cualquier producto, el producto que usted quiera, ¿sí? Y tenemos 2 trabajadores, 2 vendedores. Con esos 2 vendedores logramos 50 ventas, 50 productos vendidos en un mes. Pero la empresa cambió su meta y quiere vender 100 unidades de producto. ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta para lograr esa meta? ¿Qué dicen? Pues yo creo que contratar otros 2, ¿no? Listo, lo primero, contratar otros 2. ¿Qué más se puede hacer? O tal vez hacer más publicidad. Eso. Bien, aumentar la publicidad. ¿Qué más se puede hacer? Por ahí vi que Tratar de Marvin iba a llamar la participar. atención de los clientes de alguna Muy forma, bien, hacer promociones o cosas así. muy bien, Creo que Gabriel. ¿Qué dice Marvin? políticas de marketing ¿Cómo? también. Generar estrategias, políticas de marketing. Muy bien, listo. Establecer unas actividades, ¿cierto? Que deben hacer los vendedores, que deben realizar otros informes o no sé. Pero miren que esos son los elementos que estamos determinando que si yo hago esos elementos, cumplo la meta. Pero si yo no hago esos elementos, no cumplo la meta. Ahí estamos hablando de prospectiva. Me pongo una meta, pero miro cuáles son los pasos que yo llevo, que yo debo cumplir, ¿sí? Para así lograr esa meta. Por ejemplo, lo primero, muy bien que nos dice Gabriel, si con 2 trabajadores vendo 50, con 4 debo vender 100. Debo mejorar la publicidad, debo hacer el doble de publicidad, debo hacer el doble de capacitaciones, debo darles más elementos de trabajo, no sé, ¿listo? Más celulares, más llamadas, acceso a internet, que tengan datos, en fin, ¿cierto? Un proceso de seguimiento, de control de las llamadas, en fin. Pero si yo no hago esas actividades, yo no cumplo la prospectiva, ¿sí? Entonces, prospectiva se diferencia de futuro, porque futuro es algo que puede llegar a pasar. Futuros hay millones, ¿listo? Pero cuando yo pongo prospectiva y hago unas actividades puntuales, se llama prospectiva. Ahí sí se llama prospectiva. Si yo no hago esas actividades puntuales, pues yo no voy a poder cumplir esa meta que yo quiero. ¿Listo? Entonces, si yo me pongo una meta, tengo que determinar qué es lo que necesito para cumplir esa meta. ¿Sí? Las empresas también pueden tener la tipología de ser defensivas. ¿Qué quiere decir ser defensivas? ¿Sí? Casi lo opuesto a la prospectiva. En lugar de asumir riesgos y buscar nuevas oportunidades,
se refiere a la estabilidad. Incluso la reducción de gastos, esta estrategia busca conservar los clientes actuales, no innovar ni crecer. Todo lo contrario, seguir haciendo lo mismo. Eso quiere decir actuar a la defensiva. A mi empresa le conviene actuar bajo la prospectiva o actuar bajo la defensiva. ¿Qué le puede servir a mi empresa? Tengo que determinarlo. ¿Listo? No quiero decir que una esté mal o que la otra esté mal, sino que hay negocios que dependen del tipo de administración. Mi recomendación es que siempre las empresas sean prospectivas, porque si nos conformamos con lo que tenemos, que es el pensamiento de la defensiva, no vamos a avanzar nunca, ¿sí? Como hay las frases que aparecen en redes sociales, en todas partes, que dice, si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener el mismo resultado. Si yo quiero más, pues tengo que hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Por eso hablamos de perspectiva. ¿Listo? La siguiente, analítica. ¿Qué nos dice el comportamiento analítico de una empresa? Nos dice, intenta mantener el negocio estable mientras innova en la periferia. Aparece un punto medio entre la prospectiva y la defensiva. ¿Listo? Sí se arriesga un poco, pero los riesgos son mínimos. ¿Listo? No es que haga un gran desarrollo, un gran riesgo, ¿sí? Pero hay empresas que lo deben manejar así. ¿Listo? La recomendación sigue siendo siempre ser prospectiva en la empresa, ponerse unas metas, las cuales la empresa quiera cumplir y siempre esas metas basadas en mejorar. ¿Listo? Y la última, la reactiva, que quiere decir que hay empresas que simplemente reaccionan al mercado. ¿Sí? Lo contrario, totalmente contrario a prospectiva. Que el mercado ya se está dejando de vender el producto, bueno, entonces, y se está vendiendo el otro producto, bueno, entonces cambio el producto y lo vendo el otro. Estoy reaccionando a una situación. Ya no estoy proponiendo nada, ni estoy mejorando, ni estoy actuando igual. Simplemente me doy cuenta que debo cambiar. Pero ¿qué pasa? Las empresas reactivas, que no tienen grandes oportunidades de mercado, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la anterior tutoría yo les hacía el ejemplo perdón, en cambio estratégico yo les hacía el ejemplo de que uno tiene que saber aprovechar las oportunidades, por eso tiene que ser prospectiva, ¿sí? ¿Qué pasa si uno no aprovecha las oportunidades? Otro sí lo hizo, otra empresa sí lo hizo. Entonces el ejemplo que les iba a poner era el de, como decir, esto de la pandemia sucedió en noviembre, diciembre y enero, donde ya llegaron noticias. ¿Cuál era una muy buena oportunidad de negocio? ¿Sí? Comprar tapabocas, comprar alcohol en gel, comprar guantes, comprar caretas, comprar todo eso para después venderlo en marzo y en abril y venderlos pues con una utilidad que va a ser superior, ¿cierto? Ahí estoy actuando ¿qué? En bajo prospectiva. Pero ¿qué hicieron la mayoría de droguerías? ¿Sí? No se abastecieron. ¿Y qué pasó? Hubo un punto en Colombia donde donde casi no habían productos y pues fue una situación muy complicada, ¿cierto? Y a nivel mundial muchas personas no lo supieron aprovechar. Hubo quien sí lo aprovechó y se ganó pues su dinerito extra, que fue actuando bajo la perspectiva. Pero ¿qué hicieron algunas empresas? Dijeron, cuando sea necesario, compramos los tapabocas y los vendemos. Ya los tuvieron que comprar caros, venderlos caros y no le ganan mucho. Pero la empresa que actuó con prospectiva y aprovechó esa oportunidad de negocio, sí le ganó dinero. Entonces, estos son los comportamientos que tienen muchas empresas. Actúan de forma reactiva, reaccionan al mercado, ¿sí? Que los golpearon y reaccionaron. Eso quiere decir reactiva. Analítica, que propone algunos cambios, algunas mejoras, pero no es que sea de gran impacto. Simplemente puede ser que se vaya adaptando, también puede ser como casi un punto entre reactiva, ¿sí? Defensiva, que las empresas siguen haciendo lo mismo, ¿sí? Porque les ha resultado bien. Hay muchísimas empresas que siguen haciendo lo mismo. Y prospectiva quiere decir que las empresas se van adaptando a nuevas metas y van poniendo cuáles son los escalones que deben subir. Que yo les hablaba de que para salir a mercar uno tiene que ponerse tapabocas, ponerse guantes, ponerse X, todos esos elementos para lograr el objetivo. ¿Listo? Eso es lo que se propone entonces en este punto. La recomendación es que mi empresa, su empresa, ¿sí?
siempre sea prospectiva, siempre actúe, siempre se ponga una meta y que esa meta, usted sepa qué elementos le van a servir para cumplir esa meta. ¿Les queda claro este tema de las tipologías de Miles y Snow? ¿Alguna pregunta, algún aporte que quisieran realizar o continuamos con el siguiente tema? Para mí está claro, profe. Claro, profe. Listo. Eso, muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, nos vamos a un tema muy interesante, ¿sí? Que es este tema de diseños tradicionales de las organizaciones. Para que mi empresa sea funcional, para que mi empresa tenga un desarrollo, yo tengo que tener en cuenta estos 4 tipos de diseños, ¿sí? Primero, diseño funcional, ¿sí? ¿Y hablamos de qué? ¿Sí? De que la empresa tenga sus estaciones de trabajo y que el cliente haga un solo recorrido en la empresa, ¿sí? Y que ese recorrido que hace en la empresa, ¿sí? Lo lleve a conocer los puntos exactos que él quiere, para que la empresa se unan los cargos entre ella, ya lo vamos a ver con el cuarto diseño, pero que el cliente haga un recorrido que le implique el menor avance posible, o el menor esfuerzo posible, para que lo vea eficiente, para que lo vea inteligente, para que le genere interés a la persona. Y, y por tal motivo, la persona se va a sentir que es una empresa que está adaptada a lo último en tecnología, ¿sí? Se los pongo porque es importante realizar y que las personas vean que es importante que las empresas vean y que estén adaptadas funcionalmente, ¿sí? Supongamos que en su barrio hay 2 tiendas. Hay una que es una tienda viejita, que ya lleva años, que no se ve muy moderna, y justo al lado o enfrente, porque siempre son así las tiendas, ¿cierto? Hay una tienda muy bonita, con buena iluminación, que se ven todos los productos, ¿sí? En fin, pues uno va a comprar donde se ve más bonito. Sería lo más lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ve más moderno. ¿Listo? Entonces, el diseño funcional quiere decir que las personas lo vean muy cómodo, lo vean muy chévere el espacio donde se trabaja, ¿listo? Que hagan el menor recorrido posible para que compren los productos. ¿Listo? Eso quiere decir diseño funcional. Están explicados todos aquí más abajito. Siguiente tipo de diseño de una empresa, algo muy importante que toda empresa debe aplicar y debe entender que es básicamente lo más importante, ¿sí? Perdón, lo segundo más importante diría yo, el diseño del lugar, ¿sí? En el diseño del lugar, complementando lo anterior, porque estos son 4 temas que se van complementando, ¿sí? Hablamos de que toda empresa tiene que tener unos colores que lo identifiquen y esos colores van a tener unos significados. En mercadeo se llama marketing sensorial, que los colores a uno le implican algo, ¿sí? A los colores a uno le generan una emoción, ¿sí? Entonces, aparte de que el lugar esté muy bonito, muy presentable para el cliente, tengo que yo impactar con colores, ¿sí? Y para que el lugar sea muy agradable visualmente, nos llegue y pues compremos el producto o el cliente pues nos compre el producto, el cliente consumidor esté más propenso a comprarnos el producto. Les pongo un ejemplo de por qué son tan importantes los colores. Aquí abajo casi no lo menciona, pero nos lleva a ese punto, ¿sí? Porque los colores lo programan a uno a que compre o no compre el producto. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son los colores del logo de McDonald's? ¿Quién me dice cuáles son los colores del logo de McDonald's? Amarillo y rojo. ¿Qué dicen? Amarillo y rojo. Perfecto. ¿Qué significa el amarillo? ¿Qué le implica, qué le genera a ustedes el color amarillo? ¿Qué emoción les genera el color amarillo? ¿Qué dicen? O el color rojo, ¿qué les Pues genera yo el color leí rojo? ¿Qué les genera? Digo que atrae. lo Dígame. del color amarillo, leí en una parte que era como son comidas rápidas, entonces para que la gente compre y salga.
sea, como, porque el amarillo como que irrita, ¿no? En cambio, el rojo llama la atención, y el amarillo como que, no sé explicarme bien, como para que Es difícil salgan a explicarlo, ver. sí, muy bien, pero muy bien. Pero miren que genera una emoción, ¿cierto? Marvi creo que iba a participar, o alguien más me iba a comentar algo que significa, ¿qué les genera el color amarillo o el color rojo? Antes de explicárselos. ¿Qué les genera el color rojo? Cuando ustedes ven el color rojo, ¿a qué lo asemejan? ¿A qué sensación o algo? ¿A qué lo asemejan el color rojo? ¿Qué me dicen? Como, como Navidad, así como estar con Oh, gente que uno quiere, como cosas así. a vida también, el rojo es Marvi, muy vivo. bien, Gabriel. El rojo es la vida, muy bien. Bueno, muy bien, listo. Perfecto, tienen una definición, unas emociones que no fue fácil decirlas, pero están ahí las emociones. El amarillo en este tema de diseño del lugar, el amarillo que genera, el amarillo genera emoción, el amarillo genera movimiento, el amarillo genera energía, ¿sí? Entonces llama la atención el amarillo. El rojo que genera, el rojo pues está relacionado directamente con el color del amor, ¿cierto? Lo cual genera una pasión, lo cual genera una atracción. Y reuniendo esas dos emociones, cuando una persona reúne, como decir, la atracción, reúne el movimiento, reúne esas facciones que les acabo de mencionar, a las personas les genera hambre. Por eso, como decir Gabriel nos dijo muy bien, que también se los iba a decir yo, el amarillo lo utilizan básicamente muchas empresas de comidas rápidas o muchos restaurantes, ¿sí? Porque el amarillo incita al movimiento y el movimiento incita a que las personas les dé hambre, ¿sí? Les pongo otro ejemplo, el blanco, ¿sí? El blanco lo utilizan los hospitales. Ahorita, pues el blanco, pues como decir, ¿sí? El límpido, porque eso genera pureza. El blanco quiere decir limpio. El blanco quiere decir, eh, se llama angelical también, se le puede determinar. Y por eso lo tienen los hospitales y lo tienen los productos de limpieza, ¿sí? Y si ustedes se ponen se fijan en como si cuando vayan a comprar productos de limpieza, el primer producto que ustedes ven es un producto blanco, ¿sí? Cuando ustedes van a escoger productos de limpieza. Sé que hay de muchos colores, que hay naranja, que hay verde, los jabones, en fin, pero el primer producto que a uno le llama la atención va a ser un blanco, ¿sí? Todos los colores tienen emociones. El negro, ¿qué significa el negro? Elegancia, ¿sí? El morado, ¿qué significa? El morado significa riqueza, ¿sí? El naranja es muy parecido al color amarillo, me genera atracción, interés, ¿listo? El verde, ¿qué significa el verde? La parte ecológica, la parte ambiental, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, qué color me falta? Bueno, se me están olvidando ahorita los colores, no sé por qué. El azul me falta. ¿El azul qué significa? El azul es Tecnología. como cosas frescas también, ¿no? Como, El azul clarito significa cosas frescas, muy bien, ¿sí? El azul oscuro está direccionado principalmente, el azul oscuro, a tecnología, ¿sí? El azul clarito está relacionado también con productos como de aseo, ¿listo? El azul oscuro más con seguridad, pero miren que todos los colores le generan una emoción a uno, ¿sí? Entonces, en el logo de la empresa y en lo que yo muestro dentro de mi, de mi oficina o que yo le muestro a mis clientes, los colores juegan un papel supremamente importante, ¿sí? En lo que tiene que ver con el cerebro humano. ¿Listo? Pasando al siguiente tema, ¿sí? Entendiendo que, bueno, el diseño funcional hablamos de que sea muy cómodo el lugar, que sea agradable, que le genere mucha, por decir así, mucha emoción y mucha facilidad al cliente para comprar el producto. Me fijo en que los colores de mi empresa y que todo esté muy bien, esté adecuado con el objeto social de mi empresa, con lo que hace. Tengo que fijarme en el tipo de producto que yo estoy realizando. Ya hablamos de los colores, importantísimo a la hora de sacar cualquier producto, ¿cierto?
Ahora hablamos de los productos en algo que también se llama neuromarketing, ¿sí? Que tiene que ver con ventas, porque el producto, cuando hablamos netamente de producto, ¿sí? Estamos hablando de que le llega a la persona y lo compra por lo visual. Simple, ¿sí? La primera emoción, bueno, muchas personas van a decir, no, yo miro otras características, en fin, pero el primer producto que nos fijamos, ¿sí? Ese producto y la forma en cómo está realizado el producto nos dice muchísimo a nuestro cerebro si lo compramos o no lo compramos, ¿sí? Les pongo el ejemplo que yo me estaba viendo la conferencia de Jorgen Klarik, que es un teso en lo que tiene que ver con esto de neuromarketing. Él decía que todos los productos se deben realizar con formas irregulares, ¿sí? No tienen que ser así, como este cuaderno, así totalmente con ángulos de 90 grados, ¿sí? No tienen que ser así. Los productos tienen que ser como este mouse, que vengan con formas irregulares, con formas redondas, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque cuando el producto es netamente cuadrado, yo creo que a ustedes les generó una emoción ahorita mirar el ángulo de 90 grados o la forma irregular, el cerebro, en una parte que es justamente la mitad del cerebro, cuando el producto es diseñado de forma así cuadrada, como están aquí estos juguitos, ¿sí? Estamos hablando de que el cerebro se bloquea y dice, ese producto me lo quieren vender. Y cuando a uno entiende que ese producto a uno se lo quieren vender, uno se bloquea. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes los llaman, por decir, eh, a ofrecerles que un seguro de vida, que ofrecerles algo, una llamada a ofrecerles cualquier producto y ya saben que le están vendiendo algo, se bloquea y uno dice, no tengo tiempo, llámeme después. ¿Nos pasa? Cierto que nos pasa, ¿sí o no? Entonces, cuando el producto está diseñado de forma así cúbica, ¿sí? Con ángulos muy cerrados, quiero decir ángulos de 90 grados, así muy pronunciados los ángulos, la persona se bloquea y no compra el producto. Pero cuando el producto tiene formas muy irregulares, fíjense ustedes en los siguientes productos que vayan a comprar, deben tener formas irregulares. El producto dice, el cerebro asume que ese producto no me lo están queriendo vender, entonces estoy más predispuesto a comprarlo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo pasa eso en el diseño del producto. Son unos temas que los hacen ya los ingenieros de producción, pero uno tiene que tener en cuenta que el producto físico, pues obviamente un servicio no tiene un tangible, pero un producto físico, debo venderlo con formas irregulares. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Del por qué deben ser irregulares. Porque el cerebro humano ha ido avanzando cerca de 6.000 millones de años y se fue creando hasta hace 500 años, ¿sí? Por lo menos en Latinoamérica, se ha ido creando hasta hace por lo menos 500 años con formas naturales, con las montañas, con las hojas de los árboles, con formas que son netamente irregulares. Y eso lo entiende como natural. En cambio, lo que es con ángulos pronunciados de 90 grados, por decir así, lo entiende como ya que me lo quieren vender. Y por tal motivo, hay un área del cerebro, que es la que está justamente en la mitad, que dice, se bloquea. Aunque uno no entienda ese mensaje, aunque uno yo diga, no, yo no me estoy bloqueando, el cerebro suyo se bloquea, porque piensa que le están vendiendo el producto. ¿Listo? Por eso es tan importante realizar los productos con formas irregulares. Fíjense la próxima vez que vayan a alguna parte, como decir, yo hice ese ejercicio con mi hijo, lo llevé pues cuando podía, ¿no? Cuando podía salir, yo lo llevé a comprarle un juguete y habían unos juguetes en cajas totalmente cuadradas y había otros que venían eh, con forma como les digo, como redonda, ¿sí? Como un balón, pero más alargado, como un óvalo así, pero circular. Y el primer juguete que cogió mi hijo fue ese, ¡pum! Se fue directamente a ese otro. Y esa fue como la elección de él. ¿Por qué? Porque eso está comprobado científicamente que es así. El diseño de cualquier producto debe ser con formas irregulares. Listo. Y el último punto, que el diseño multidivisional, pues quiere decir que mi empresa debe tener todas las áreas necesarias. ¿Sí? Acá nos habla en diseño multidivisional, nos dice,
Estas tareas se organizan por divisiones sobre las bases del producto, marcados geográficos en los que se venden los bienes o servicios. Tengo que tener en cuenta todas las áreas que yo necesito para que el producto sea vendido. Y yo no tengo que fijarme solamente en el área de ventas, sino que necesito fijarme en que el área de ventas debe estar apoyada, por ejemplo, del área de producción, ¿sí? O el área de respuestas al cliente, de atención al cliente, debe estar apoyada directamente con gerencia, ¿sí? ¿Cómo yo hago que todas las áreas y todas perdón, ¿cómo yo hago? Yo no, yo identifico cómo las áreas de mi empresa se deben unir para que el cliente pues me compre mucho más y el desarrollo de mi empresa sea el más óptimo. ¿Listo? Eso quiere decir diseño multidivisional y por eso nos pone aquí un rompecabezas. ¿Por qué? Porque las fichas esas fichas están representando las áreas de la empresa y que todas deben estar unidas, deben formar parte para lograr el objetivo. Bueno, en esta parte ya explicando los diseños de una organización para que el cambio que tenga una empresa sea el más lógico y se desarrolle organizacionalmente la empresa con mucho avance, ¿sí? Se debe basar en estos 4 diseños. ¿Les queda claro? ¿Quieren que les haga otro ejemplo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quisieran que les explique adicional o nos queda claro? ¿Qué dicen? Está claro, profe. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más que les parezca bien? Sandra, Marta, Claro, profe. Liliana. Todo Listo, claro, muy profe. bien. Bueno, perfecto. Ojalá les haya gustado mucho ese tema que es muy, muy importante para el desarrollo de la empresa. Bueno, ¿qué más te tiene que tener uno en cuenta a la hora de realizar su empresa? ¿Sí? A la hora de realizar sus actividades. Algo que dice diseño multinacional, bueno, cuando las empresas tienen eh, estaciones de trabajo o empresas en otros países, pues se deberá tener en cuenta qué áreas se necesitan o qué procesos se necesitan indispensablemente en ese otro país. ¿Listo? Eso es algo que se va creando a medida que la empresa va avanzando. Pero tengo que tener en cuenta que no todas las áreas de mi empresa pueden funcionar en todos los países, ¿sí? Por ejemplo, les pongo como decir el ejemplo de los carros, ¿sí? Los carros por lo general se hacen en México, se hacen en India, se hacen en China y se venden en todos los países. O sea, como decir, el carro de la marca, como decir Chevrolet, Honda, tiene su producción, por ejemplo, en Japón, ¿sí? Y los carros los venden en Colombia. Entonces, en Colombia solamente, como decir, tienen la parte de ventas. Y en Japón tienen la parte de producción y la parte de ventas también. Es como un ejemplo, ¿no? Obviamente hay muchas más áreas, pero no se necesita el área de producción en todos los países, sino que tengo que identificar qué áreas necesito, en qué país, o puede ser, si yo trabajo, como decir, en varios departamentos, en varios municipios, qué áreas necesito en esos departamentos, en esos municipios y qué áreas no, ¿sí? No todos son indispensables. No quiero decir que solamente se debe trabajar con una, sino con los netamente necesarios, pues para reducir costos, que era una de las estrategias de Porter. Siguiente, diseño de red. Bueno, ahí nos está hablando algo muy importante que lo tocamos con el tema del teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Que es que las personas trabajen en equipo, ¿sí? Y no solamente los de mi empresa con mi empresa, sino que si yo tengo 2 sedes, la sede de allá y la sede de acá, del país A, del país B, del departamento A, del departamento B, trabajen en equipo, porque es una red, ¿listo? Es una red de trabajo. Y por último, este módulo fue creado en el 2016 y nos dice algo que es lo que estamos aplicando en este momento, ¿sí? Toda empresa se debe adaptar a lo que es la virtualidad. Toda empresa, ¿sí? Empresa que no esté adaptada a la virtualidad en este momento, y más pues en esta situación de la pandemia, empresa que va a quebrar, ¿sí? O tiene muchos riesgos de no poder salir adelante, ¿sí? Todas las empresas tienen que adaptarse a lo que tiene que ver con la virtualidad, ¿sí?
yo, como si yo le explicaba a los compañeros de los semestres más adelante estos temas, ¿sí? Y decíamos, sí, que dice que es muy bueno, pero ahorita vemos prácticamente por qué se debe adaptarse a la virtualidad. Ahorita lo fue por obligación, pero miren que a muchas personas les ha servido muchísimo, ¿sí? El adaptarse su trabajo a lo que es la virtualidad. Se les ha hecho más cómodo, se les ha hecho mejor, de pronto se vuelven más productivos, ¿sí? En fin, claro que hay cosas negativas en los cambios, sí, ¿listo? Porque recordemos, uno siempre se bloquea ante el cambio, ¿sí? Los clientes, todo el mundo se bloquea ante el cambio, pero es una virtud saberse adaptar. Entonces, la virtualidad, ¿sí? Todas las empresas tienen que tener procesos de adaptarse a la virtualidad. ¿Cuáles son unos procesos que se deben realizar para adaptarse a la virtualidad? Muchas empresas tienen sus servidores, muchas empresas tienen su información en la nube, ¿sí? Que lo tienen en Google Drive, que lo tienen en Dropbox, que lo tienen en cualquier aplicación que les permite subir a la nube, ¿sí? Que tienen plataformas de trabajo, que tienen, como decir, sus sistemas de facturación electrónicos, que era lo que exige el Estado en los últimos años para controlar y que se hagan mejor los procesos, sean más eficientes, en fin. Pero todo está adaptado a la virtualidad. Y eso genera pues mucho más avance, ¿listo? Cuando las personas se pueden adaptar. Bueno, y el último tema, bueno, perdón, de pronto hay alguna duda con este tema de aquí o continuamos ya con el último tema que viene siendo la arquitectura empresarial. Para terminar el módulo y por fin para ustedes podemos terminar. ¿Qué dicen, señores, señoritas? Gabriel. No, sí está claro, profe. Ah, ya, se le Para mí, levantó ¿no? la mano, listo, ¿no? Listo, vale, perfecto. Bueno, y los demás, de pronto algún tema que quisieran que les explique o algo, o nos quedamos ahí claros. Y con este tema contextualizo el módulo, nos demoramos 10 minutos más o menos, yo creo. ¿Qué Claro, dicen? profe. Listo, bueno. Bueno, la arquitectura empresarial. ¿Qué es la arquitectura primero? ¿Sí? Arquitectura quiere decir diseñar, planear y proyectar algo, ¿sí? Como lo hace un arquitecto de algún edificio, ellos diseñan, dicen cómo se vería bonito y lo proyectan, ¿sí? Para que el ingeniero civil lo pueda construir. Ahora la arquitectura empresarial. Con todo esto que vimos nosotros, principalmente las teorías administrativas, usted tiene que saber identificar, tiene que saber proyectar, tiene que saber diseñar cuáles son las actividades que a usted le van a servir mucho más, ¿sí? Y que le van a hacer que su empresa sea muy productiva, ¿sí? No quiere decir que yo les explicaba en las otras clases que vimos las primeras 8 teorías administrativas, ¿sí? Que son muy importantes, son las más reconocidas de mucha aceptación. No quiere decir que usted dice teoría científica, mi empresa y ya, se acabó. No, usted puede aplicarlas todas. ¿Cómo puede aplicar 5, 2, 7, las que usted quiera? ¿Listo? Pero usted tiene que saber escoger, tiene que saber hacer su diagnóstico para que su empresa funcione lo mejor posible, ¿sí? Adaptando todo lo que usted vio. Cuando usted hace esto y adapta muy bien sus teorías administrativas, diseña muy bien sus procesos, sus actividades, define qué es lo que le sirve, como decir, muy bien a su empresa, principalmente a sus trabajadores, que son quienes le hacen el desarrollo organizacional, ¿sí? Su empresa va a funcionar muy bien. Pero usted, como administrador de negocios internacionales, tiene que saber identificar cuáles son las actividades que le van a usted permitir realizar las funciones. Y no es decir, mi empresa es teoría científica, ya no. A usted que lo define como teoría científica, las actividades que usted hace. Por eso los dos parciales fueron, ¿qué actividades usted recomienda en teoría científica? ¿Qué actividades usted hace en teoría clásica? Y así de todas las demás. Listo, señores, señor y señoritas, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran que les explique? O ya nos despedimos con una buena noticia. La buena noticia Para es que mí, no hay claro, trabajo profe. hoy. Claro, profe.
Listo, bueno, qué bueno. Entonces, hoy no tenemos actividad de trabajo después de clase. Listo. Entonces, nos vemos en 8 días. Cualquier duda, cualquier pregunta. En 8 días tenemos el examen final, porque el parcial ya lo hicimos, los dos. Sí, los dos ya los hicimos, las teorías fueron. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, yo ya les voy a enviar alguna información para que estudien. Lo vamos a hacer, les explico cómo vamos a hacer la metodología del examen final. Yo les voy a explicar por aquí, de pronto les envío alguna información por WhatsApp mejor. Cada uno va a tener que traer mínimo una actividad de teoría científica, teoría clásica, relaciones humanas, sistémica, burocrática, ¿cuál sigue? Estructuralista, contingencia y cambio estratégico. De las 8 que vimos, tiene que traer una actividad y decir, profe, en mi empresa se realiza la teoría científica y son estas las actividades a través de teoría científica. ¿Listo? Eso le va a dar, si está bien el ejemplo, le va a dar 2.5 en la nota, ¿sí? ¿Cómo se gana el otro 2.5? ¿Sí? Comentando, como decir, a los compañeros diciendo como, por ejemplo, Sandra nos dice su aporte de teoría científica y Gabriel comenta y dice, profe, está bien por tal motivo, o profe, está mal por tal motivo. Cuando le comenten a dos compañeros diferentes, se ganan el otro 2.5. ¿Listo? ¿Nos queda claro entonces qué es lo que tenemos que traer para la siguiente tutoría? Puede ser de los ejemplos que ustedes mandaron en los trabajos que yo les fui corrigiendo y les fui enviando las retroalimentaciones a la mayoría, o a todos, creo. ¿Sí nos queda claro? ¿O alguna pregunta sobre el examen final? Claro, profe. Claro, profe. Claro. Listo, bueno. Por lo menos entonces una actividad de cada una de las teorías, ¿listo? Bueno, siendo eso todo, pues les agradezco mucho. Nos vemos en 8 días. Que pasen buena noche. Chao. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.